Hoy empezaremos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta noche vamos a hacer una introducción al libro y vamos a tratar algunos temas allí. Por ejemplo, el autor, también vamos a tratar la fecha que se escribió este libro, el propósito por el cual se escribió este libro, las partes que contienen este libro, las divisiones y 5 principios del libro de los Hechos. En primer lugar, vamos a ver sobre el autor. Se considera la autoría de este libro al doctor Lucas. Lucas es la misma persona que escribió el Evangelio de San Lucas y también el libro de los Hechos. Por referencia tenemos que Lucas fue el único autor gentil en el Nuevo Testamento. Todos los demás autores fueron judíos. Hay 3 razones por las cuales se cree que Lucas fue el autor del libro de los Hechos. La primera razón es porque hay una gran similitud entre el libro de Lucas, el Evangelio, y también el de Hechos. Ambos fueron dedicados a un personaje que se cree que era un hombre muy importante en la época, llamado Teófilo. En Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí está dirigiendo este libro de Lucas, el Evangelio, al excelentísimo Teófilo, para que conozca la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pero miren, en Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2, se repite casi la misma introducción. Dice así, en Hechos 1, 1, 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí otra vez encontramos el nombre de Teófilo y le habla de las cosas que Jesús hizo y también que enseñó. Es interesante que el libro de Lucas y el libro de Hechos hablan de la misma persona. Por eso se cree que Lucas fue el autor de los Hechos. En segundo lugar, porque Lucas fue un colaborador de Pablo y lo acompañó en sus viajes. Por ejemplo, en Colosenses 4:14 dice: Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Esta es una carta que Pablo escribió a la iglesia de Colosas, pero en la parte final dice que Lucas, el médico amado, también les envía saludos. Ahí da una característica de lo que él era un médico de profesión, y quizás por cuidar la salud de Pablo, que tenía necesidades físicas, Lucas le acompañaba, era su compañero de viajes. En el libro de Filemón, el versículo 24 dice: también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, estaban con Pablo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, Pablo dice, y es una palabra un poco melancólica, es un poco triste, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En ese momento, que ya estaba cerca a su partida, que estaba cerca a su ajusticiamiento por parte de Nerón, Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Esto nos hace ver de que Lucas era un compañero fiel, que estaba siempre con él en sus viajes. Pero quizá la parte más contundente que nos habla que Lucas es el autor es que en varias partes del libro de los Hechos él pronuncia una palabra en plural, como nosotros, dando a entender que él estaba en el momento del viaje. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 10 al 17, dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. En el versículo 12 dice: y estuvimos en aquella ciudad en algunos días. Y el versículo 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es interesante aquí que habla de
procuramos ir a Macedonia. Estuvimos en aquella ciudad, salimos a la puerta, hablamos a las mujeres, todo en plural, dando a entender de que él estaba en ese momento cuando ocurrió este hecho. En el capítulo 20 también dice lo mismo. Dice en versículo 5, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Y el versículo 6 dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos a Filipos. Otra vez encontramos aquí a Lucas con Pablo en este viaje, siendo protagonista de este viaje, ¿no? Y finalmente, casi al finalizar de su ministerio, el apóstol Pablo en Hechos 27, dice Lucas, en versículo 1 al 3, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. Y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos luego nosotros. Lucas acompañó al apóstol Pablo a Roma cuando fue enviado como un prisionero. Entonces, el autor de este libro precioso es el doctor Lucas, el evangelista Lucas. En segundo lugar, ¿cuál es la fecha de escritura de este libro? Es muy importante, porque los eventos que cubre este libro de Hechos son desde los años 33, cuando el Señor resucita, hasta el año más o menos 63 después de Cristo. Gran parte, en la parte final, Pablo estuvo preso en Roma, más o menos a mediados del año 60, ¿no? Fue liberado por un poquito de tiempo, pero luego otra vez fue arrestado y fue ejecutado por Nerón, probablemente durante las persecuciones del año 65 después de Cristo. Por eso se cree que posiblemente este libro fue escrito en los años 65 al 70 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Más o menos 32 años o 35 años después que Jesús resucitara. Por eso que la historia que relata Hechos es sobre la historia de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el propósito, en tercer lugar? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Por qué escribió el libro Lucas? Hay por lo menos 3 razones. Sin duda hay más, pero déjeme enfatizar en 3. En primer lugar, para dar a conocer el rápido crecimiento de la iglesia. Queridos hermanos, es hermoso ver en esta historia cómo Dios usó a hombres sencillos, personas comunes y corrientes como nosotros, para llevar el Evangelio, tal como Jesús lo envió en la Gran Comisión. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante cómo creció la iglesia en 33 años, 35 años. Dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces los gobernantes, las autoridades, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El libro de Hechos, uno de los propósitos es contar cómo la iglesia se extendió desde Jerusalén hasta Roma, que era en aquel entonces la capital del reino. Como dijo algún escritor, desde una habitación cerrada en el aposento alto hasta el palacio de César, en Roma. El rápido crecimiento que tuvo la iglesia en ese tiempo. En segundo lugar, para dar a conocer cómo la palabra de Dios llegó a muchos lugares del mundo en ese tiempo conocido. Ahí se cumplió la promesa de Hechos 1:8, donde dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿Saben? En Hechos aparecen mencionados 32 países, 54 ciudades y 9 islas del Mediterráneo. ¿Cómo lo hicieron? Sin tantos recursos, sin tantos medios de transporte rápido. Ellos llegaron a donde tenían que llegar, a donde podían llegar. Las 3 principales ciudades de la época, como Jerusalén, Antioquía y Roma, fueron alcanzadas con el Evangelio del Señor. Primero, cómo creció rápidamente la iglesia, y el segundo, cómo llegó a lugares y a veces inaccesibles en aquel entonces. En tercer lugar,
El propósito del libro es dar a conocer que el Evangelio era para todos y no solo para los judíos. La promesa era que el Evangelio es para todos, judíos y gentiles. No era exclusivo para los judíos. Pablo fue, en este caso, el instrumento clave para que esto fuera alcanzado a través de sus viajes misioneros. Cuando Pablo se encontró con Jesús, el Señor le dijo a Ananías, quien fue que oró por él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, llevarlo a toda persona, de toda nación, de toda raza, de toda lengua. El Evangelio es para todos. Entonces, el propósito del libro es, en primer lugar, para dar a conocer el rápido crecimiento de la iglesia. En segundo lugar, para dar a conocer que la palabra llegó a todos los lugares conocidos en aquel entonces. Y en tercer lugar, para dar a conocer que el Evangelio era para todos, no solamente para los judíos. Veamos las partes de este libro. Alguien ha sugerido la división de este libro en 3 partes. Y donde se cumple realmente, literalmente, lo que dijo Jesús en Hechos 1:8: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último en la tierra. Los primeros 7 capítulos se centran en el desarrollo de la iglesia en Jerusalén. Describe cómo creció la iglesia y las pruebas que tuvo que enfrentar también en ese tiempo por la persecución de los gobernantes, las autoridades, los ancianos. Pero cómo creció en Jerusalén, cómo se inundó Jerusalén de la palabra de Dios en los primeros 7 capítulos. Entre el capítulo 8 y el 12 revela cómo se rompieron las barreras para llegar a Judea y a Samaria. El Señor les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, pero también en toda Judea y en Samaria. Y cómo Dios usó una persecución para sacar a la iglesia de Jerusalén y llevarla a Judea y a Samaria también. Y finalmente, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28, presenta la forma en que el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Es decir, de Jerusalén inundaron, llenaron con el Evangelio hasta la capital del imperio, que era Roma. En aquel tiempo, cuando uno lee la carta a los romanos, va a encontrar 2 versículos donde Pablo le escribe a los romanos que cuando vaya a España pasaré por Roma, porque el apóstol aún quería llegar hasta España. En aquel tiempo España era el fin del mundo, era lo último. Y como recordaremos un poco la historia universal, en aquel tiempo se pensaba que la tierra era plana, ¿no? Y después había un gran abismo. Pero Cristóbal Colón y algunos estudiosos dijeron que no, la tierra era redonda. Y recién en 1492 se descubrió América realmente, ¿no? Pero llenaron con el Evangelio en ese tiempo hasta lo último en la tierra. Entonces el libro lo podemos dividir en 3 partes. Hasta el capítulo 7, Jerusalén. Capítulo 8 al 12, Judea y Samaria. Y del 13 al 28 hasta lo último en la tierra. Y finalmente, como punto quinto, me gustaría que reflexionemos en 5 principios que encontramos en el libro de los Hechos y que traen una aplicación para nuestra iglesia en la vida actual, en nuestra iglesia actual. El primer principio que encontramos en la Biblia es el Espíritu Santo. La manera como el Espíritu Santo guió la iglesia en esta primera etapa, la iglesia primitiva. Alguien ha dicho que 53 veces se repite la palabra Espíritu Santo en los 28 capítulos, casi 2 veces por cada capítulo. Y el libro de los Hechos empieza con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y ahí empezó llenando de poder a la iglesia, pero ahí empezó guiando a la iglesia a través de todo este libro. En Hechos capítulo 4, versículo 8, dice el Señor que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a los gobernantes del pueblo. En Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. En el capítulo 13, versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
llenó a los siervos de Dios en aquel entonces, no solo en el Pentecostés, sino continuamente a los hombres que Dios usaba, guiando la iglesia en aquel tiempo. Pedro, Esteban, Pablo y los demás fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo guió la iglesia, dirigía la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 16, capítulo 16, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor que Pablo y Bernabé, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Pero después vieron una visión dada por el Espíritu Santo de un hombre macedonio que estaba al otro lado, que le decía, pasa y ayúdanos. Y dice que al día siguiente, dando por cierto que el Señor les llamaba hacia aquel lugar, fueron para allá y llegaron a Filipos, que fue la primera iglesia en Europa, que fue fundada por Pablo y Bernabé. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo no solamente los llenaba de su poder a los hombres que él usaba, sino también guiaba a la iglesia, prohibiendo al Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, no permitiéndole ir a Bitinia, pero llamándolos a Filipo. El Espíritu Santo, hermanos queridos, da origen y sustento a la iglesia. El Espíritu Santo es el poder que guía a su iglesia. Y el Señor va guiando a la iglesia a través del Espíritu Santo. Sin duda, la iglesia primitiva era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, otro principio que encontramos en todo este libro precioso es la oración. La iglesia primitiva, queridos hermanos, era una iglesia de oración. Desde sus inicios, cuando vino el Espíritu Santo, allí en el Pentecostés, estaban reunidos, pero orando, unánimes. Era una iglesia que clamaba. La palabra oración aparece muchas veces. Alguien ha dicho que 22 veces aparece en este libro. Esta era una práctica permanente de los cristianos y de la iglesia. En Hechos capítulo 3, versículo 1 nos dice que un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración y eran las 3 de la tarde, era la hora novena. Oraban en todo momento, en la mañana, en la noche, en la tarde. A las 3 de la tarde iban a una reunión de oración a la iglesia. Nos cuenta también Hechos que cuando la iglesia era perseguida, lo que ellos hacían es reunirse para orar. Como lo vemos en el capítulo 4, versículo 31, dice que oraron cuando eran perseguidos. Y dice que después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. La oración era no una parte del programa de la iglesia en aquel entonces. La oración era central, era básico, era importante. Era una iglesia de oración. Si queremos una iglesia sana, una iglesia vigorosa, una iglesia poderosa, queridos hermanos, debemos ser una iglesia de oración. La iglesia primitiva nos da un ejemplo, hermanos, sin recursos, sin mucha preparación, como vimos en la parte anterior, de hombres sin letras del vulgo, pero eran hombres que oraban al Señor, eran hombres que clamaban, que se postraban y pedían la manifestación del poder del Señor. Debemos ser una iglesia de oración. En tercer lugar, el principio de la Escritura, de la palabra de Dios. Se repite muchas veces lo que en aquel tiempo ellos denominaban la doctrina de los apóstoles. Recordemos que en ese tiempo no tenían la Biblia todavía. Entonces ellos hablaban de la doctrina de los apóstoles. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En las casas y en el templo. Ellos leían la palabra de Dios que tenían en aquel entonces a la mano. Era una iglesia donde la palabra ocupaba un lugar muy importante. Ellos tenían un púlpito vigoroso. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicaban la palabra, lo que estaba en la palabra. Por ejemplo, el mensaje que dio Pedro en el capítulo 3, si uno lo lee con cuidado, va a encontrar que hay muchos versículos extraídos de la palabra. Pedro da un tremendo mensaje
pero lleno de versículos de la Biblia. En la defensa de Esteban también, si uno lee su defensa, va a encontrar que dice que está escrito en los salmos, que está escrito en los profetas, está lleno de la palabra. Esa era una iglesia que tenía un púlpito vigoroso donde se enseñaba la palabra de Dios correctamente. Pero no solamente eso, sino que era una iglesia que amaba la palabra de Dios y que la estudiaba. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban los pocos libros, rollos que tenían, ellos lo estudiaban. ¿Por qué? Porque la palabra era muy importante. Se cuenta que cuando iba a Pablo a predicar a la iglesia en Berea, Pablo predicaba esta palabra preciosa, pero luego dice el capítulo 17 de Hechos, versículos 10 y 11, inmediatamente dice los hermanos, dice que iban a escudriñar la palabra, el versículo 11, 17, 11, dice que cuando recibían la palabra los hermanos en Berea, la recibían con toda solicitud, pero luego dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Qué tremendos estos hermanos de Berea, porque el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran maestro de las escrituras, cuando él predicaba, dice que iban a sus casas y comenzaban a escudriñar para ver si estas cosas eran así. Qué linda enseñanza para nosotros, escudriñar la escritura. Ahora encontramos muchas, a veces, ideas, doctrinas falsas, y a veces escuchamos y las creemos y las repetimos sin analizarlas. Pero ellos nos dan un ejemplo, iban a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así. La iglesia primitiva, queridos hermanos, era una iglesia que amaba la palabra, que tenía un púlpito vigoroso, y las personas que la integraban amaban el estudio de la palabra también. Principios del libro de los Hechos: el Espíritu Santo en primer lugar, segundo la oración, tercero la palabra de Dios, las escrituras, cuarto el compañerismo. Había un compañerismo genuino entre los miembros de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 44 y 45 dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y si alguien necesitaba algo, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. De modo que entre ellos no había necesitados. ¿Por qué? Porque había un compañerismo real, porque había un compañerismo genuino, porque la necesidad del otro era mi necesidad. Por supuesto, la alegría del otro también era mi alegría. Era una familia del Señor. Era una familia en Cristo. Se amaban y se ayudaban. Había un compañerismo genuino entre ellos. El capítulo 9 de Hechos, versículo 36 y el versículo 39 nos habla de Tabita o Dorcas. Y versículo 36 dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella veía la necesidad de los hermanos y hacía algo por suplir esas necesidades, pero ella se murió, ella partió. Y dice que cuando llegó el apóstol Pedro, aconteció que en aquellos días ella enfermó y murió, y se levantó el apóstol Pedro y fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde estaba Dorcas y le rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ella era una mujer de compasión, y cuando veía a alguien que tenía necesidad de ropa, hacía túnicas, hacía vestidos y se los daba. ¿Por qué? Porque era una comunidad de amor donde había un compañerismo real, verdadero. También nos habla en Hechos capítulo 11 y el versículo 26 que ahí fue la primera vez que se le llamó a los discípulos cristianos en Antioquía. ¿Por qué le llamaron cristianos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los discípulos, los hermanos, hablaban como Cristo, predicaban como Cristo, pero especialmente se amaban como Cristo. La iglesia primitiva era una iglesia
que tenía un compañerismo genuino, real, entre los hermanos. Era una familia. Y el quinto principio, después de haber visto el Espíritu Santo, la oración, la escritura, el compañerismo, es la estructura de la iglesia. La iglesia fue creciendo, como hemos visto, no solamente en número, sino llegando a lugares donde antes no había iglesia. Entonces, cuando la iglesia creció, se fueron desarrollando estructuras quizás incipientes, pero que les permitía cumplir sus funciones adecuadamente. La meta la tenían clara, era la gran comisión, era ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Pero los discípulos, a medida que crecía la iglesia, iban haciendo una estructura. Por eso dice que los primeros capítulos hablan solamente de los apóstoles, porque no había más líderes que los apóstoles. Capítulo 2 y versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Milagros, sanidades, eran hechos por mano de los apóstoles, quienes eran los líderes visibles de la iglesia. En Hechos 4:33 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Qué quiere decir? Predicaban de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Los primeros capítulos nos hablan de liderazgo de los apóstoles. Ellos dirigían la iglesia y eran las personas visibles. Pero en el capítulo 6 empiezan sus ministerios los diáconos. Ustedes saben la historia, ¿no? Cuando hubo una pequeña discusión entre los judíos y gentiles porque las viudas de unos eran desatendidas. Y entonces fueron donde los discípulos, donde los apóstoles a quejarse. Y necesitamos que sean atendidas bien las viudas de los gentiles. Y entonces en el capítulo 6, versículo 3, los apóstoles dijeron esto: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Aquí nace el ministerio de los diáconos, que eran un grupo de apoyo para atender las necesidades físicas de las viudas en este caso. Desde el capítulo 11, y más exactamente en el capítulo 14, se nos habla ya de los ancianos en la iglesia, ¿no? Empieza el ministerio de los ancianos porque la iglesia iba creciendo y en varios lugares se abrían grupos, iglesias, y dejaban ahí ancianos que tenían cuidado de la sana doctrina y también que la iglesia siguiera testificando. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículos 29 y 30, dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, ayuda de compasión a los hermanos que habitaban en Judea, ¿no? A los ancianos que habitaban allá. Por lo cual, dice, en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Levantaron una ofrenda para ayudar a los necesitados y se lo enviaron a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Y en el capítulo 14, versículo 23, cuando llegó Pablo y Bernabé a Listra, dice que constituyeron ancianos. Versículo 23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy interesante. Primero los apóstoles, luego los diáconos, después vinieron los ancianos y la iglesia comenzó a tener una estructura administrativa que los hacía dependientes unos de otros. No eran libres, no eran independientes, dependían de otros. Y podemos hablar del Concilio de Jerusalén cuando fue Pablo, cuando fue Pedro, y dieron su reporte a ellos. A manera de conclusión, hermanos, en estos 5 principios que encontramos en el libro de los Hechos, podemos decir están los signos vitales de una iglesia que está sana, de una iglesia viva. Y esto nos enseña a nosotros y nos lleva a aplicarlo en nuestra vida diaria como iglesia. En primer lugar, hermanos, debemos ser una iglesia en donde el Espíritu Santo pueda moverse con libertad, que Él pueda llenar nuestras vidas y que pueda guiar nuestra iglesia. Puede impedirnos hacer algo, pueda invitarnos a hacer algo, que sea el Espíritu Santo que guíe la iglesia. En segundo lugar, debemos ser una iglesia en donde la oración sea una parte importante en el ministerio de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la oración purificará nuestra iglesia, pero también nos dará poder para cumplir con nuestra misión.
En tercer lugar, debemos ser una iglesia en donde la palabra de Dios sea una prioridad. El alimento espiritual necesitamos cada día comerlo. Y también la palabra nos cuidará de no caer en falsas doctrinas. En cuarto lugar, debemos ser una iglesia en donde podamos disfrutar de un compañerismo genuino, real, verdadero, donde nos interesemos por las necesidades de los otros, pero al mismo tiempo disfrutemos de sus triunfos también, que seamos una familia. Y en quinto lugar, debemos ser una iglesia con estructuras dinámicas que nos permitan cumplir con nuestra misión de hacer discípulos, y en donde los líderes y los hermanos en general encuentren un espacio para desarrollar sus dones. Qué lindo ejemplo, hermanos, de esta iglesia preciosa, la iglesia primitiva, que nos enseñan ahora. Que Dios nos ayude a seguir sus pasos y podamos aplicar esto que hemos aprendido en esta preciosa noche. Queridos, que Dios les bendiga. La próxima semana empezaremos estudiando ya el capítulo 1. Les animo a leerlo, a estudiarlo, a meditarlo, para poder compartirlo la próxima semana. Que Dios les bendiga.